Yo sufro de manera cotidiana suplantaciones de mi identidad, baneos de mis contenidos, los eliminan, críticas de toda índole, insultos, presiones, bastantes, y amenazas, también bastantes. No pasa nada. La edad ayuda a relativizarlo todo, pero sin embargo, hay una cosa que me afectó durante un tiempo especialmente hasta que comprendí que el mundo en el que vivimos tienen unas taras que podrían convertirse en virtudes. Estoy hablando de cuando, tras publicar un libro, llevo 4 ya, en unas semanas, poco después de publicar cada uno de ellos, aparecía en PDF ese libro en decenas de plataformas de intercambio de archivos o lo que sea. El caso, por ejemplo, de las traducciones en chino es el más brutal. No solo están en PDF, sino que todavía se venden como si fueran el original impreso, pero sin que yo ni la editorial tengamos constancia ni, por supuesto, beneficio. Pero como os decía, lo que en un principio podía parecer una pérdida se convierte también en ganancia, si lo sabes hacer. De que me leyeran legalmente centenares de miles de personas pasaba a muchísimos más. No es correcto, lo entiendo, pero el grado de conocimiento de mis obras se mueve en paralelo en ese submundo de las copias sin registrar. Pues bien, eso no me importaba, ni me importa. Pero ahora hay otra cosa. Ahora estamos en otro ámbito, en otra capa, en otro suceso, el de que todo lo que uno escribe, habla, comenta o sube a la red, con un esfuerzo notable detrás, se convierte en la dieta necesaria de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Sabemos que se nutren de todo el contenido disponible y que, con ello, genera cosas. Es más complicado que eso, pero digamos que es algo así. No me importa, lo repito. De hecho, seguro que hay que hay algo bueno en ello. Tengo que pensarlo, pero seguro que lo hay. Pero no todo el mundo piensa igual. Lo que te voy a contar hoy, aunque tenga como ámbito geográfico el Reino Unido, va a ser válido para todos. Básicamente porque el debate sobre la inteligencia artificial irá desplegándose por todo el planeta en los próximos meses y años. Pues resulta que Dua Lipa, Elton John, Coldplay y otros 400 artistas musicales especialmente están presionando estos días para que el Reino Unido legisle en contra del uso de sus creaciones para construir inteligencias artificiales gratis para luego generar ingresos con ellos sin que ellos obtengan nada a cambio. Sería algo así como como utilizar imágenes existentes de fotógrafos para que las redes neuronales fabriquen fotos sintéticas. ¿Quién es el propietario? ¿Quién es el autor final? Pues no es un tema fácil. No te vayas porque voy a ponerte sobre la mesa las dos opiniones al respecto para que tomes tus propias conclusiones. Quédate, que lo de hoy también te interesa. El Reino Unido se enfrenta a un debate sobre cómo equilibrar la innovación en inteligencia artificial con la protección de los derechos de autor. Durante 2022 y 2023, el gobierno sugirió flexibilizar las normas sobre minería de textos y datos para entrenamiento de inteligencias artificiales, proponiendo permitir a las empresas utilizar contenidos protegidos sin permiso, salvo que los autores optaran expresamente por excluirse. Esto generó una fuerte oposición en la industria creativa, de allí, llevando incluso a una protesta simbólica de más de 1000 artistas. Ante esta presión, el Ejecutivo británico abandonó la idea inicial y lanzó una consulta pública sobre la inteligencia artificial y los derechos de autor el año pasado. El debate se intensificó con el proyecto de ley de datos, uso y acceso, inicialmente favorable a los desarrolladores de la IA. En febrero de 2025, hace nada, la Cámara de los Lores aprobó enmiendas de una baronesa llamada Vivian Kidron, que exigía transparencia sobre el uso de esas obras protegidas en inteligencia artificial y respeto a la legislación existente sobre el copyright. Aunque la Cámara de los Comunes inicialmente rechazaron esas protecciones, los Lores reinstalaron las medidas en mayo de 2025, o sea, ahora. Actualmente el debate continúa y refleja un esfuerzo del Reino Unido por mantenerse líder en inteligencia artificial sin perjudicar su prestigiosa industria creativa. Todo esto surge de que más de 400 destacadas figuras culturales británicas, incluyendo a Elton John, a Paul McCartney, a Dua Lipa, a Ian McKellen, Kazuro Ishiguro y muchos más, firmaron una carta abierta, todos ellos, expresando preocupación por el uso no regulado de sus obras para entrenar esa IA generativa. La carta destaca 4 argumentos clave que son más o menos estos. El primero, defienden el derecho moral y la integridad de sus obras,
quieren que lo defiendan, aclarando que no rechazan la innovación tecnológica, sino la explotación no autorizada de su trabajo. Rechazan la idea de regalar su creatividad para enriquecer gratuitamente a las compañías tecnológicas, que ellos llaman tecnofeudales, que luego comercializarán los resultados. En segundo lugar, señalan el impacto económico potencialmente devastador, dicen ellos, sobre las industrias creativas. El sector cultural, que emplea a 2,4 millones de personas allí, depende críticamente del respeto a los derechos de autor. Es lo que aseguran ellos, ¿eh? Alertan sobre una posible transferencia de riqueza hacia esas empresas tecnológicas extranjeras, también lo dicen así, amenazando el liderazgo global del Reino Unido como potencia creativa. Ellos mantienen que son la mayor potencia creativa del mundo. En tercer punto, para ellos es clave una exigencia, la de transparencia. Actualmente las obras pueden estar siendo usadas para entrenar inteligencia artificial sin conocimiento de sus creadores, y eso dificulta la protección efectiva contra infracciones de copyright. Eso es lo que ellos denuncian. Proponen obligar a las empresas de inteligencia artificial a revelar claramente qué obras emplean, asegurando así una protección efectiva contra algún uso indebido de sus obras. Y finalmente, solicitan un sistema justo de licencias y remuneración. En lugar de un esquema opt-out, que es como se le llama así, prefieren un modelo opt-in, en el cual se requiera autorización explícita y compensación económica para utilizar el contenido protegido. Argumentan que, al igual que las tecnológicas pagan por electricidad y otros recursos, pues deberían pagar justamente por las obras protegidas que son esenciales para sus desarrollos. Esto es lo que dicen los artistas. Pero las demandas de los artistas sobre la regulación en el uso de sus obras para entrenar inteligencias artificiales, pues ha provocado una preocupación en la industria tecnológica y de manera importante, porque como esto se extienda, se quedan sin datos para nutrirse. Hay varias empresas importantes del sector, como OpenAI y Google incluso, que han manifestado su desacuerdo con las propuestas, en este caso de este tipo, porque dicen que son demasiado restrictivas. Argumentan que implementar normas estrictas sobre transparencia y ese sistema opt-out podría perjudicar gravemente la competitividad y advierten la innovación en el Reino Unido. OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, expresa en sus documentos de alegaciones que adoptar estos requisitos implica dificultades considerables en su implementación técnica, lo cual va a llevar a los desarrolladores a reducir sus inversiones en el mercado británico. Amenazan con no invertir. Y eso se traduce en un temor, la posibilidad de que las empresas decidan priorizar mercados con regulaciones menos exigentes, perjudicando así la posición del Reino Unido en el ámbito tecnológico global. Esto en Europa también ronda. Es más, Google refuerza esa postura diciendo que ya existen mecanismos como robots.txt que permiten a los titulares de derechos controlar la indexación de sus contenidos online. Desde la perspectiva de Google, imponer exigencias adicionales de transparencia sobre cómo se entrenan los modelos de inteligencia artificial, ellos dicen que no solo es innecesario, sino que eso va a frenar significativamente el desarrollo tecnológico. Google asegura, y lo hace de forma firme, que entrenar inteligencias artificiales con contenidos abiertos en la web debería seguir siendo una actividad gratuita y sin restricciones excesivas. Incluso figuras del gobierno británico ya han señalado, los que defienden pues que haya esa libertad en principio de uso, que hay riesgos económicos si se acentúan las regulaciones de forma severa. Por ejemplo, el secretario de Tecnología, Peter Kyle, dice que en debates parlamentarios, lo ha dicho ahí, que las demandas de los creativos podrían estar frenando el progreso tecnológico. Los acusa a los artistas de frenar la innovación. ¿Qué diferencia con la hiperregulación que plantea, por ejemplo, Bruselas? Este debate, en realidad, subraya un dilema clave. ¿Cómo equilibrar adecuadamente la protección de los derechos de autor con la necesidad de promover la innovación tecnológica? Estoy de acuerdo, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, sin sofocar el potencial que tiene, tanto económico como tecnológico, pero sobre todo sobre bonanzas que nos puede aportar en el futuro. En cambio, si el gobierno logra eliminar o diluir esas protecciones en la versión final de la ley, persistirá una incertidumbre legal y unos desequilibrios actuales, dicen. Sin una obligación de transparencia, los desarrolladores de inteligencia artificial podrán seguir entrenando modelos a puertas cerradas, con obras protegidas, amparándose en la opacidad técnica. Los creadores temen
que Dua Lipa, Elton John, todos estos, que esto equivalga a vía libre para una explotación masiva de sus catálogos sin permiso ni pago y muy difícil de detectar o perseguir. Tendrán que hacer conciertos. La propia carta de estos artistas, estos 400, advertía ya que los planes gubernamentales de posponer acciones y limitarse a estudios que se tienen que hacer, ellos decían, nos dejan expuestos a años de robo de copyright. En ausencia de nuevas normas, cada artista o entidad tendrá que librar batallas legales individuales para intentar proteger sus derechos. Eso es lo que ellos creen. Por ejemplo, algunos autores ya han demandado a OpenAI en Estados Unidos por incluir sus libros sin autorización. Eso que a mí me da igual, pero bueno. Pero esos pleitos son costosos y complejos y en el Reino Unido la actual ley que prohíbe la minería de datos comercial sin licencia seguiría siendo difícil de aplicar sin herramientas de transparencia. Es decir, no está tan a la brava el tema. De consolidarse además esa ley, las salvaguardas solicitadas por los artistas, ya aprobadas por la Cámara de los Lores del Reino Unido, sería pionera a nivel global en la regulación de copyright aplicado a la inteligencia artificial. Pueden inspirarse todos por un lado o por el otro. Ya lo veréis. Esto permitirá además a los creadores controlar cómo sus obras se utilizan en el entrenamiento de la inteligencia artificial si se aprueba finalmente así, obligando a las empresas a divulgar las bases de datos empleadas, facilitando las reclamaciones si se usan contenidos sin licencia. Pero es que esto es otra cosa. El gran desafío no radica solo en regular más o menos. Va de otra cosa. A lo largo de la historia, la llegada de nuevas tecnologías ha sido históricamente un motor de cambio en el mercado laboral, eliminando empleos en ciertos sectores mientras crea otros en áreas emergentes. Y eso también pasa en ese ámbito. Aunque parezca muy distinto, también va a pasar algo ahí. Podemos hacer un análisis sobre pérdidas iniciales que el mundo ha demostrado después una adaptación significativa, especialmente en respuesta a tecnologías que en su momento fueron vistas como absurdas o incluso agresivas. Las tecnologías han transformado el empleo desde la revolución industrial especialmente, por ejemplo. La introducción del telar mecánico en los siglos XVIII y XIX desplazó a los tejedores artesanales, reduciendo su ingreso y generando movimientos que en aquel momento se llamaron luditas, que veían las máquinas como una amenaza y hasta quemaban fábricas y hacían lo que tuvieran que hacer. En 1900 el 41% de los estadounidenses trabajaba en agricultura, pero en 2000 esa cifra ya era solo del 2%. Esos cambios iniciales a veces se perciben como agresivos, pero la historia demuestra que no fueron el fin del empleo, sino un punto de inflexión hacia nuevas oportunidades y una mayor productividad. La historia muestra que muchas profesiones han sido reemplazadas por avances tecnológicos, desde los tejedores artesanales desplazados por los telares mecánicos, como os decía, durante la Revolución Industrial, hasta, los conductores de carruajes sustituidos por automóviles, por ejemplo, por el Ford modelo T, ¿no? Que es el que se pone de ejemplo normalmente. Pero hay más. Los ascensoristas desplazados por sistemas automáticos, los operadores de centralitas telefónicas, cuyo trabajo ahora pues obviamente se realiza de forma digital y automatizada. También desaparecieron empleos como los reponedores de bolos, ¿no? Ahora hay una máquina que pone los bolos, lavanderos, mecanógrafos, todos ellos reemplazados por máquinas automáticas, computadoras. Aunque estos cambios generan resistencia inicial, eventualmente se aceptaron debido a la eficiencia que se obtenía con ellos. A veces no es fácil entender, si dejo mis obras, ¿qué va a pasar? Lo que os decía al principio tal vez tiene mucho sentido. A pesar de esas pérdidas, los datos históricos indican siempre que la automatización ha creado más empleos que los que ha destruido. Los ha modificado, los ha cambiado. En Estados Unidos, desde 1980, aunque se eliminaron 3,5 millones de empleos tradicionales, como secretarias, mecanógrafos, surgieron 19 millones de nuevos empleos en áreas digitales y tecnológicas. De igual forma, por poner el mismo país del que hablábamos, en el Reino Unido, aunque el número de lavanderos disminuyó considerablemente en un momento determinado, sectores como servicios personales, profesiones de cuidados, por ejemplo, experimentaron fuertes incrementos. Y aún así, la transición no siempre es fácil. De hecho, cada vez es más complicada, especialmente para trabajadores de mayor edad, con habilidades obsoletas, por lo que políticas de reentrenamiento y apoyo serían fundamentales para facilitar esa adaptación tecnológica continua. Ante la magnitud del desafío, la adaptación yo diría que es urgente, para todos. Dua Lipa, Elton John, Coldplay, todos. Porque a diferencia de los cambios anteriores, el actual fenómeno que vivimos no ofrece el lujo del tiempo.
Los cambios que provoca la inteligencia artificial, en este caso generativa, por ejemplo, están ocurriendo en tiempo real y a una velocidad inédita, desafiando la capacidad de adaptación de las sociedades contemporáneas y especialmente la de los gobiernos, que como no saben por dónde tirar, regulan lo que sea, incluso antes de saber qué es. O se mira desde otra perspectiva todo esto, o se va a poner puertas a un campo digital al que no se le pueden poner puertas. Para afrontar esta situación se precisa redefinir rápidamente un pacto social, porque me temo que la sociedad aún no ha interiorizado completamente la profundidad de estos cambios. La inteligencia artificial sigue siendo percibida mayoritariamente desde un ámbito de ciencia ficción, sin que se haya producido una reflexión profunda y colectiva sobre cómo gestionar su convivencia diaria con nosotros. Considerar que es una especie de ente capaz de pensar por sí misma, en realidad nos aleja de la realidad, y todo lo que se aleja de la realidad no permite buscar soluciones ciertas. ¿De qué lado estás? ¿De los artistas o de las tecnológicas? ¿Qué nos conviene más? ¿Consideras justo que las grandes empresas de inteligencia artificial generen ingresos utilizando trabajos de artistas sin compensación directa? ¿Te preocupa, más o menos, la posible transferencia de riqueza desde las industrias creativas hacia las tecnológicas? ¿Prefieres, tal vez, no sé, un enfoque regulatorio que priorice la competitividad y el desarrollo de la inteligencia artificial o uno que priorice la protección económica y moral de esos artistas? ¿Estarías dispuesto a pagar una suscripción o tarifa adicional para usar una inteligencia artificial que remunera a los artistas o autores? ¿Crees que regular es indispensable? ¿O eso es lo que está condenando, por ejemplo, a Europa a quedarse atrás? No sé, deja tus comentarios aquí abajo, que yo los leo. Seguimos.